Señal directa. La carrera de las vacunas contra la COVID-19 sin duda es un tema que llama la atención y que de repente también mortifica porque hay quien se confunde ya con tantas opciones que se refieren y luego se queda pensando cuál tendría que ser o cuál llegaría a ser la mejor. Nosotros agradecemos el que nos acompañe el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de Disciplinas Clínicas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, para platicar justo acerca de este tema. Doctor, ¿cómo está? Querido José Ángel, qué gusto saludarte. Muy bien, feliz día. Y bueno, pues sí, un gran tema, ¿no? El relacionado con vacunas contra COVID-19, que me parece es algo que todos hemos venido esperando ante el impacto que ha tenido esta enfermedad al mundo entero. Y pues sí, hay grandes novedades de algunas semanas para acá y me pongo a tus órdenes al respecto. La principal duda que queda entre el ciudadano común, pues es ¿a quién tendría que creérsele más o en quién confiar más? De repente se dice, bueno, es que la de Rusia puede, pero no, bueno, a lo mejor la inglesa, tal vez la cubana que también se está hablando. Aquí, ¿qué es lo que se tendría que tomar en cuenta como para, en su momento, decir, si es que surgen todas casi al mismo tiempo, doctor, cuál es la mejor opción? Fíjate que las publicaciones científicas en su momento nos lo van a responder. En estos momentos, la mayor parte de vacunas que están en fase 3 de investigación han mostrado resultados alentadores en términos de eficacia y seguridad, pero precisamente por eso han ido avanzando a una fase adicional dentro de todo este trayecto de la investigación. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, conjuntamente con la Universidad de Oxford, pues es una de las vacunas que ha tenido alto número de publicaciones con resultados muy alentadores, pero también la vacuna que desarrolla Estados Unidos con el laboratorio Moderna y los institutos nacionales de aquel país ha mostrado también buenos resultados en las fases 1 y 2 del desarrollo de investigación clínica. Hay 3 vacunas chinas también muy promisorias. Está una vacuna de laboratorios Pfizer que está en fase 3 también. Y finalmente, Rusia ha iniciado también la fase 3 de esta vacuna que anunció el presidente Vladimir Putin hace aproximadamente una semana. De todas ellas, no podría en este momento responder cuál es la más promisoria, pero sí te podría decir que si han pasado a la fase 3 de investigación clínica, todas ellas pueden en su momento ser eficaces y seguras, y ojalá y finalmente no tengamos una sola vacuna líder, sino que todas ellas logren buenos resultados para que la cobertura sea mayor, José Ángel. Es decir, en este caso no tiene que regir temas de regionalismos y menos todavía de ideologías políticas, doctor. Al final de cuentas, lo que cuenta es la ciencia y aquí si no hay pierde. Has dicho algo, pero muy importante. No debe prevalecer ni regionalismo, ni un asunto de nacionalismo. Lo que debe prevalecer es cooperación internacional. Si alguna de las vacunas llega primero a sus resultados finales, qué importante es que todos los países podamos disponer de ellas, pero que además sean de costo accesible y que no se vea esto como una situación en donde se privilegie a solo un país, solo una región o solo algún sector de la población. Al contrario, la cooperación es fundamental y percibo que la Organización Mundial de la Salud sí ha sido
insistente y particularmente vigilante de este concepto: cooperación, accesibilidad en costos y en distribución en su momento, elementos base para poder contener y mitigar esta pandemia. Doctor, en casos de este tipo, ¿cómo se procede? A ver, ¿llega alguno de estos laboratorios a la conclusión ya de todas las etapas? ¿Ya se comprueba, se aprueba la vacuna y los demás continúan de cualquier manera con sus estudios? Claro, Es por decir, supuesto. todos continuarían. Esto no significa que el que llega primero será el único abastecedor y productor de vacuna a nivel mundial. Al contrario, creo que es una fortuna que haya varias vacunas candidatas, porque eso, insisto, va a asegurar que haya más pronta distribución de la misma. Los demás laboratorios van a continuar indudablemente hasta llegar a sus últimos momentos de la investigación clínica. Cuando ha concluido la fase 3, lo que sigue es que las agencias regulatorias internacionales y nacionales tienen que aprobar para su producción masiva y para su aplicación ya de manera generalizada. Entonces, por fortuna, las agencias regulatorias, por ejemplo, el caso de COFEPRIS en México, el que existan estudios clínicos que se lleven a cabo en el país va a ser muy relevante, porque eso le va a permitir a COFEPRIS más rápidamente autorizar una vacuna que pueda tener muy buen perfil de eficacia y seguridad. Y también en esto la regulación de la propia Organización Mundial de la Salud va a ser clave. Pero cada país tiene su agencia regulatoria, pero esperemos que todas las agencias ante una vacuna eficaz y segura regularicen, o mejor dicho, autoricen de forma inmediata para que rápido las personas se estén vacunando o nos estemos vacunando. Esta participación de diferentes países, incluido México, en estas etapas de prueba, doctor, al final, aquellas personas a las que se les aplica, ¿qué tanto riesgo corren? Fíjate que considero que es un riesgo menor, porque precisamente para cuando un producto, ya sea vacuna o fármaco que está en investigación clínica, llega hasta la fase 3, es porque ya se ha cubierto un protocolo y medidas elementales de seguridad. En cualquier producto farmacéutico o vacuna, el primer concepto es no hacer daño. El primer concepto es la seguridad. Entonces, para esto ya ocurrió una fase experimental en modelos animales, como por ejemplo macacos. Luego ocurrió una fase experimental en voluntarios sanos a baja escala. Luego vino la fase 2, en donde se incluyeron más número de personas en diferentes partes del mundo, y en cada paso que se va dando se va identificando si hay riesgos mayores para suspender ahí de forma inmediata. Entonces, al llegar a la fase 3, te diría que es porque los estándares de seguridad son buenos, son aceptables, y tú ahorita me preguntaras, doctor, ¿se vacunaría usted con alguno de estos biológicos que se encuentran en fase 3? ¿Participaría usted como voluntario para la administración de alguna de estas vacunas? Yo te respondería que sí, y que lo haría teniendo perfectamente en cuenta que los riesgos serían menores y los beneficios mucho mayores que los riesgos. Pues justo me ganó una de las preguntas que le iba a hacer, doctor. Oiga, hablando de los costos, se nos ha referido desde, me parece que en uno de los casos hablaban de un promedio de 68 pesos. Esta semana escuchábamos que otro de los laboratorios mencionaba aproximadamente 4 euros al público. Sí estaríamos hablando de que al final tendremos un biológico accesible para casi todos los habitantes del orbe, ¿no? Considero que sí, José Ángel. De hecho, seguramente esos costos estimados son precisamente para que sean adquiridos
por los gobiernos de los diferentes países para su aplicación gratuita a la población. En el caso de México, así se ha anunciado, que la población la tendrá disponible de forma gratuita y que los costos serán asumidos por el Estado mexicano. Situación que me parece muy razonable, muy importante, conveniente. Y no dudo también que en su momento se pueda poner a disposición comercial para el sector privado, porque no habrá, digamos, situaciones, no serán raras las situaciones en donde una persona prefiera aplicársela en el ámbito privado, lo cual también es válido. A lo mejor en el ámbito privado el costo va a ser mayor, pero estos costos de los que hablamos son habitualmente precio-gobierno para alta accesibilidad y aplicación casi universal o universal. Entonces estaríamos hablando de que no llegaría al mismo tiempo al sector público que al privado. Es muy probable que lleguen al mismo tiempo, pero creo que se va a privilegiar a que lleguen al sector público con propósitos de que la vacunación sea universal y a un costo muy accesible para los gobiernos. Esperemos que la mayor parte de gobiernos en los países asuman el costo para que la población no tenga que erogar de su bolsillo ni un centavo por la economía que de por sí ha estado tan impactada por esta pandemia. Doctor, pues interesante sin duda platicar acerca de estos temas. Por último y muy breve le preguntaría, ¿estamos ya cerca, realmente cerca de contar con esta vacuna? Los estudios de fase 3, particularmente de los laboratorios que iniciaron primero en esta etapa, como el caso de AstraZeneca con la Universidad de Oxford, tienen una duración promedio de 4 meses. Mi estimación es que van a concluir estos estudios entre noviembre y diciembre, y la producción a gran escala seguramente será en los primeros meses del 2021, para su aplicación posiblemente alrededor del mes de marzo. Entonces, estamos hablando del primer trimestre del 2021. Considerando lo que significa desarrollar una nueva vacuna, yo creo que ha sido un tiempo récord. Al inicio, cuando arrancó esta carrera por el desarrollo de una vacuna contra COVID-19, pues llegamos a considerar, y la mayor parte de publicaciones hablaban de hasta 1 año con 8 meses para el desarrollo. Entonces, si se cumplen las predicciones, en este momento estaríamos hablando de 1 año para contar con una vacuna a disposición de la mayor parte de la población mundial. Pues sí, interesante, insisto. Doctor, muchísimas gracias. Tu última pregunta me da pauta, José Ángel, sí, para así decirle a la población nada más que entonces no nos confiemos. Sí, hay buenos resultados en vacunas y hay buena proximidad, pero tampoco es de aquí al día de mañana. Claro. Es probable que sean todavía 4 meses más. Mientras tanto, debemos seguirnos cuidando celosamente y disciplinadamente. Importante la acotación. De nuevo, gracias, doctor. Seguimos en comunicación. Gracias, José Ángel. Buen día. Hasta pronto. Muy amable. Es el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director de Disciplinas Clínicas en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Avanzamos enseguida.